Buenas tardes, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Vamos a emprender un viaje por la ruta de la filosofía, esa es la propuesta y ese es el desafío, digamos, por las rutas de la filosofía y el concepto de camino, de sendero, de la filosofía como viaje, como traslación, es propiamente filosófico. Decía Heidegger, la filosofía es un camino sobre el que estamos de camino. ¿Qué tipo de trayectoria, qué tipo de movimiento nos ofrece la filosofía? Es una aventura del pensamiento, no es un modelo, el filosófico de pensamiento, que resuelva, por supuesto, la pregunta final por el sentido de la vida, pero lo que sí ofrece es, Ay, ya. lo que sí ofrece Miguel, Perdón. Lo que sí ofrece la filosofía es un camino de preguntas. Ese camino filosóficamente se denomina dialéctica. La dialéctica es un concepto que viene de la antigüedad clásica que iremos explicando. ¿Dónde comienza la ruta, propiamente la ruta de la filosofía? Vamos a hablar un poquito de la génesis, ¿sí? Cómo de pronto ocurre un milagro en Grecia, que es el pasaje del cielo a la tierra, que iremos explicando. Mejor dicho, no del cielo a la tierra, del Olimpo a la materialidad de las cosas. Hasta el siglo VI antes de Cristo, la pregunta sobre el origen de la vida, la creación, el sentido de las tragedias, por qué ocurren las tragedias, provenía de las explicaciones mitológicas o poéticas. Es decir, Zeus confrontó con Poseidón, etc. O un poeta, o han raptado a Criseida, salve, oh diosa, la cólera de Aquiles, y se inicia la guerra de Troya. Pero ¿cuál es? Porque hay guerras. La filosofía es, y este es un primer concepto, un rebote del porqué. Esa mitología que es riquísima y que requiere de una exégesis no literal, de unas interpretaciones, porque a través de la mitología, por una parte, y de la poesía épica, es decir, Homero y los demás, Píndaro, etcétera, los poetas de aquel tiempo, eh, expresan con belleza, si se quiere, con belleza estética, las grandes cuestiones de la existencia, el amor, el odio, la guerra y la paz, la muerte. Pero de pronto ocurre algo que tiene una génesis. La génesis es la siguiente. Hay algo que se denomina reforma hoplita. Una reforma hoplita, con H, hoplita. Reforma hoplita. La reforma hoplita fue una transición de los modos de luchar. Hasta el siglo VIII, los combates en la península del Peloponeso, en Grecia y en el Asia Menor, o en el sur de Italia, la así denominada la Magna Grecia, eran a caballo. Los caballeros comandaban la batalla y eran nobles. Estoy simplificando bastante. La reforma hoplita es una idea que fue la de luchar de a pie, protegidos los infantes por una suerte de circunvalación de escudos, a los costados, de frente y por encima. ¿Y esto tiene que ver con la filosofía? Sí, porque se horizontaliza la guerra, pero sobre todo se comienza a practicar el diálogo. Extraño. Sí, el diálogo era
ocurría después de la batalla en general, a través de dos acontecimientos litúrgicos, pero también materiales, muy humanos. Uno eran los ritos funerarios, es decir, ante los caídos, se velaban los caídos. Estos hoplitas le hacían una gran hoguera y alguien pedía la palabra para homenajear a través de la palabra a los caídos y estaban todos en círculo. Esa circularidad se denomina asamblea guerrera. Y el otro elemento donde piden la palabra los unos y los otros es el reparto del botín. Perdón, diciendo yo maté a 47, de lo que le sacamos a los caídos me corresponde tanto. Y ahí había unas discusiones. Es decir, el diálogo, que es la base de la filosofía, es algo interesado, no es en abstracto. Y porque es interesado, es interesante. Es sobre la sangre, inclusive. Ese es un elemento. El otro elemento es que la filosofía, según el canon, digamos, pero es un canon profundo, surge en el Mileto. Vamos al mapa, Silvina, si querés. Son rutas marítimas, donde hay una encrucijada de civilizaciones que comienzan a conocerse a través de la proliferación de viajeros. Lo más oscuro es la tierra. En estos tres lugares, Mileto, Éfeso, Samos, en Mileto surgen los filósofos Tales, Anaximandro y Anaxímenes, de los cuales vamos a hablar ahora. En Samos, Pitágoras. En Éfeso, Heráclito. Pero lo que ustedes podrán observar es que son o islas, o penínsulas como Samos, ¿no? O puertos. El puerto es otro elemento crucial para la filosofía. Ahí estamos. Por eso, mucho más tarde que estos filósofos presocráticos, estos son del siglo VI a.C., Platón en el siglo V a.C. afirma en el hermoso comienzo de la República, dice: ayer bajé al Pireo, en compañía de Glaucón, hijo de Aristón. ¿Qué es el Pireo? El puerto. Uno conoce Atenas, al puerto, y bajó caminando. La filosofía es una caminata, es un camino sobre el cual estamos de camino, y dialogando. ¿Bajó desde dónde? En Grecia, en Atenas, hay un lugar elevado donde está la Acrópolis, templo. Baja al puerto, el lugar de las cosas, de los que venden, de los mercaderes, de los que vienen de otras latitudes. Esa caminata, esa circunstancia, el comercio, y sobre todo el conocimiento de los otros, de los que piensan diferente, de los que tienen otros dioses, promueve una cultura del diálogo. Y además de las cosas mismas, ¿no? Hay un clima. Y de pronto aparece en Mileto un personaje que es Tales de Mileto. Hasta Tales de Mileto, cuando, obviamente esquematizando, cuando alguien preguntaba, che, ¿de dónde viene todo esto? La respuesta era Zeus, o Cronos y Hera. Tales afirma, todo proviene del agua. 624, 546 a.C. Esta ilustración es un cuadro famosísimo en japonés, Okusai, la ola de Okusai. Ahí estamos con la diapositiva. Todo proviene del agua. ¿Todo proviene del agua? Sí. Desde el punto de vista de la observación científica, Tales observa que todos los seres toman agua, requieren del agua o han brotado en el agua, y que el agua está en todas partes bajo alguna de sus formas. Como vapor, o como condensación helada, o como fluir. Parece elemental, pero implicó un descenso del mito al logos, así se llama, del mito a la razón, a observar de dónde viene todo. Yo lo que observo es que todo viene del agua. Eso, de dónde proviene todo, o mejor dicho, para decirlo en términos filosóficos, dónde se origina todo, ¿qué digo? Todo se origina en el agua.
En griego, origen se dice argé. El argé es el origen, argé. Pero, ¿cómo entiende una mente griega clásica, filosófica, el término origen? Como algo que se origina todo el tiempo, es difícil de explicar, como una fuente, dice Heidegger en Arte y Poesía. Si uno observa una fuente, todo el tiempo está fluyendo el agua, se está originando. O pensemos en nuestra vida, algo está originando mi vida ahora, se está originando ahora, no solo cuando comenzó, ahora también. Hay un arjé, un origen que nos origina todo el tiempo. Tales era un sujeto que, según diversos textos históricos, obviamente, siglo VI antes de Cristo hay discusión sobre la presencia histórica de tales personajes, de tales, pero este está bien documentado. Hay una anécdota que se hizo célebre, algunos pueden considerarla apócrifa, pero aparentemente el señor Tales, además de crear el teorema de Tales, del cual ahora vamos a hablar, porque estos tipos se las traían, pues son unos genios, hay que ubicarse, ¿no? Ubicarse en aquel momento, ¿no? Había solo dioses, y este baja a la ciencia que entonces estaba pegada a la filosofía, el agua. Parece que alguien de la servidumbre de Tales, Tales iba caminando por unos sembrados de olivos ahí en Mileto, y se cae a un pozo, porque iba mirando el cielo. Y alguien de la servidumbre dice, está todo el tiempo mirando al cielo y no ve lo que tiene bajo sus pies y se cayó a un pozo. Bueno, la distracción arquetípica del filósofo, pero resulta que Tales es el primero que documentadamente predice un eclipse de sol. O sea que es un astrónomo originario, ¿no? Un astrónomo, es decir, él advierte, y este es otro concepto fundamental, recién enunciamos uno que es fundamental para tres conceptos. Uno es el de camino, la filosofía es un camino, una ruta, una senda. El segundo es, hay un arjé, algo que origina todo el tiempo la vida misma o el ser. Y el tercero es, hay un cosmos. Esto es muy importante. Lo que percibe Tales con estas observaciones es que hay cosmos significa orden, que esto que ocurre está ordenado, que yo puedo predecir que hay un movimiento de los astros y que se interpondrá la luna con el sol y se va a oscurecer el día, en pleno día. El eclipse está documentado, seguramente hay coincidencia en que predijo el eclipse solar del año 585 a.C. Es asombroso. Es decir, es la observación. Tales, además, es el creador del teorema de Tales, que no vamos a explicar acá, pero que de manera demasiado esquemática afirma que si uno traza una línea en el centro de un triángulo, se producen dos triángulos semejantes. Después lo explico, pero dos triángulos semejantes, vean un triángulo, crucen una línea que lo atraviese y aparecerán dos triángulos cuyos ángulos y lados van a ser iguales. Los ángulos de cada uno van a medir lo mismo, y los lados no van a medir lo mismo, pero sí van a tener el direccionamiento análogo. El teorema de Tales es un teorema sobre los triángulos semejantes. Nuestro tema no es la matemática, pero lo que estamos viendo es que de pronto aparece una mentalidad que empieza a ver las cosas de manera... Gracias, María. Ahí está. Explica muy bien, María Matas, la congruencia de los ángulos internos. Eso es. Estamos viendo personajes que están, bueno, develando lo que es la geometría, ¿no? Es decir, el cosmos, detrás de todo esto hay un cosmos, hay un orden. Después de Tales, aparece Anaximandro, y este ya es como un paso más elevado. Ahí también, ¿no? Se llaman, los filósofos estos de Mileto se llaman, ahí está. Esa es una letra alfa, ahora voy a explicar por qué. Se llaman hilozoístas jónicos. Hile en griego es materia. No están pensando en el Olimpo y en las leyendas, sino en cómo se mueve lo material. Este Anaximandro, este concepto que empieza con alfa es apeiron. Apeiron. Él dice otra cosa muy interesante, más, esto es un juicio personal, me parece más profunda que Tales. Dice, el todo es el apeiron. A significa no o sin.
sin límite. Ahí estamos con la diapo. Es un prefijo negativo, ¿no? Esa alfa. Es el primero que percibe que hay un infinito, que esto, que es el universo, no tiene límite. El concepto de infinito, pensemos en la revolución intelectual que esto significa. Pero Anaximandro, ¿cómo llega a esto en aquel momento, no? Los puertos, sí, los comerciantes, los viajeros, hay un infinito. Y esta Tierra se mueve en un espacio infinito. Pero agrega algo más, eso infinito es una inteligencia, un logos, un apeiron, algo que se puede volver inteligible. Por eso Tales, son más o menos contemporáneos, predijo un eclipse, porque el apeiron, esto ilimitado, es decir, un infinito, un no finito en todo caso, un sin límites, el universo entero, puede comprenderse. No es simplemente la decisión incomprensible de Poseidón, de Hades y de los dioses griegos o de los dioses que fueran. Esto se puede entender. Y hay una conexión entre mi mente y ese universo, porque yo lo puedo comprender. Porque ese apeiron es un logos. Logos es otro término fundamental que no usa todavía Anaximandro, pero que nos sirve para explicarnos, que es griego. Logos significa palabra, pero sobre todo significa razón, ¿sí? O inteligible. Hay un logos, esto se mueve de un logos. Veamos lo que dice un historiador eh, canónico del pensamiento filosófico, se llama Wilhelm Capell, Historia de la Filosofía Griega, sobre Anaximandro. Anaximandro ha sido el primer hombre que reconoció una única y gran interdependencia de todo el mundo visible, desde las profundidades de la Tierra hasta las estrellas. Ese apeiron y ese infinito está conectado. Es decir, todo está regido por una ley que puede interpretarse por una ley. Dice Wilhelm Capell, este historiador que estoy citando, Anaximandro reconoció también que todo está regido por una ley poderosa, que se hace patente en miles y miles de aspectos. Lo que, por así decirlo, engrana una rueda en otra, de entre innumerables ruedas, en un enorme sistema, un enorme organismo, en el que, para decirlo con palabras de Goethe, todo se teje hacia la totalidad. Es decir, el cosmos es interdependiente en sí mismo. Si llueve, no es que llueve, algo va a generar. Recién estaba lloviendo acá en Buenos Aires, en este lugar. Algo va a generar, o que los sembradíos crezcan, o que haya inundaciones. Nada ocurre sin consecuencias, porque todo está conectado. Pero sobre todo, el concepto fundamental de Anaximandro, lo revolucionario, es que da un salto de la materia hacia lo propiamente conceptual. Hay un apeiron, una ley, que es enigmática. Aquí distinguimos entre enigma y misterio. El misterio es algo irresoluble. El enigma es algo que aún no conocemos, pero que puede eventualmente desocultarse. Por ejemplo, ¿por qué me duele la mano? Bueno, supongamos, hoy por hoy es un enigma. Voy al médico, me dice, mira, te duele porque te doblaste y se llama 15. Lo que es un ejemplo demasiado burdo. Lo que es un enigma podrá desocultarse a través de la observación, la ciencia, o la investigación o el estudio, el misterio no. Después indagaremos en los asuntos del misterio. Después de Anaximandro, el canon filosófico, la tradición filosófica, coloca como otro de los primeros filósofos a Anaxímenes. Anaxímenes. Tales Anaximandro, Anaxímenes. Para Anaxímenes el origen de todo es el aire. En todo hay aire. Ya percibía Anaxímenes, según los fragmentos que existen, que manifiestan, que esa cuestión etérea, que es el aire, que es
la respiración lo mueve todo, que no hay seres que no respiren, y que sin aire no hay vida. Parece un descenso del conceptualismo de Anaximandro, ¿no? Una cosa más material. Sin embargo, esto dio lugar, después lo iremos viendo, a muchos otros desarrollos filosóficos muy interesantes, como el atomismo lógico, cuestión que dejaremos para más adelante. El aire está en todo y todo es el aire. Entre otras cosas, es importante porque para los griegos, estamos con la diapo, alma es sige, que significa en simultáneo mariposa o aliento, aire, ¿no? Hay una respiración universal, etérea como una mariposa, sige. Después de estos tres fundadores, digamos así, de la filosofía, Tales, Anaximandro y Anaxímenes, donde, reitero, desde los poemas épicos y desde la mitología, se baja la observación a la ciencia, aparecen personajes de una gran magnitud que van ascendiendo en un escalón hacia lo que fue la gran filosofía del siglo V a.C. en Grecia. Uno de ellos se llamaba Empédocles de Agrigento. Agrigento está en la Magna Grecia, en Italia. Agrigento. Es el pensador de los cuatro elementos. Otro que observa y dice, acá lo que hay es agua, sí, aire también, tierra y fuego. Sí, obvio, hoy. Estos son los cuatro elementos fundamentales de los que proviene todo. La tierra, el aire, el agua y el fuego. Y eso es todo lo que origina la vida. Es esa composición, esa interdependencia entre los cuatro elementos. El surgimiento de la filosofía, entonces, en términos geográficos, acontece en el Asia Menor, en la península del Peloponeso, Grecia. El Asia Menor comparte, digamos, hoy sería Turquía, y el sur de Italia, la Magna Grecia. Entre otras cosas, y hay otro elemento ahí, por supuesto, entonces, que une todo esto, que es el mar, Talasa. Talasa es mar, el mar. El mar, consideraban los griegos, era la fuerza, era la vida, era la ruta. Estelas en la mar, esas son las rutas. El Poseidón es tan poderoso como Zeus, el mar. La ruta hacia nuevos mundos. Lo marítimo como metáfora de el viaje espiritual y mental también, no solo material, y también de la guerra y de todo lo demás. En Samos, una pequeña isla península del Peloponeso, aparece un misterioso personaje, superlativo, que es Pitágoras. Conocido por el teorema, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Bueno, no es poco, ¿no? El teorema de Pitágoras. No es poco. También es otra revolución. Y pensamos estos tipos que estaban ahí, donde la civilización, la modernidad, esto es antes de todo. ¿Cómo llegaron a esas observaciones tan precisas? Pero además, Pitágoras, digamos, siguiendo la línea de Tales, Anaximandro y Anaxímenes, se pregunta cuál es el origen de todo. ¿Cuál es el origen de todo? Estamos con la diapo. Y concluye con algo formidablemente revolucionario, que es, detrás de todo está el número. Los números. Un filósofo olvidado de Mileto, que no tiene la misma estatura, se llamaba Díaz, con B larga en nuestro alfabeto. Díaz. Dijo una frase que antecede a Pitágoras, que es muy interesante, dijo él, Díaz, la medida es todo. Medir. Surge la ciencia. Y Pitágoras dice, detrás de todo está el número. El número es una abstracción que lo explica todo.
todo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí, hasta el 10, él configura un triángulo que se denomina tetractis, donde está el 1 arriba, 2, 3, 4. Del 1 al 10 es la sumatoria de los primeros números. El 1 es la unidad. Pero fíjense, porque esto es bastante profundo. 1, ¿no? No sé. 1. 1. Descubre una cosa fundamental que me parece muy simple, pero ese 1 es divisible. Se puede dividir. Y de ese 1 aparecen 2. Parto a la mitad, qué sé yo, esto, y hay 2. Es decir, descubre una genialidad apabullante la divisibilidad y además la oposición. Una unidad difiere la contraposición de otra cosa. Esto es un paraguas, eso es un celular. Y cada número en Pitágoras tiene una historia fundamental. El 3 es esa discordancia, bueno, pero el número, y con el número, en torno de Pitágoras, lo creían un ser semidivino los que lo seguían, se configura una secta que se llamó secta órfico-pitagórica, que tenían una devoción por la música, porque la música y la matemática están profundamente unidas. Esas composiciones musicales, pero pensadas, conceptualizadas, de algún modo ya primitivamente escritas, provienen de esas sectas órficos pitagóricas que ahí en Samos hacían rituales, ¿no?, de adoración al número. La filosofía y las matemáticas están intrínsecamente ligadas, y la geometría. Y Pitágoras es el primer impulsor. Pero fíjense que hay una conexión entre Anaximandro, que pensaba que todo está interconectado, y Pitágoras, y este Díaz que dice, la medida es todo, se trata de medir, y Pitágoras mide y elabora su teorema, y advierte que todo es matemática. Más tarde, algunos dirán, todo es matemática, pero también todo es literatura, y también todo es arte, y también todo es técnica. Hay muchos todos. Decían los latinos, el todo no es la totalidad. La totalidad es la conjunción de todos los todos. Todo es psicología, todo es política, todo, cada todo es una totalidad que llamamos universo, o vida, o apeiron, o cosmos. Fundamental es que puede entenderse hasta cierto punto. Puede ser inteligible hasta el punto de chocar con lo misterioso. En esos mundos hay como derivaciones muy fascinantes, vinculadas también a la matemática. Por ejemplo, vamos a citar al filósofo y pensador Zenón, con Z, de Elea. Zenón de Elea, es el famoso, bueno, el famoso autor de lo que se llama la paradoja de la tortuga y Aquiles. Aquiles y la tortuga. Pensemos en lo siguiente. Aquiles lo llamaban el ligero, era el hombre más rápido de Grecia. Entonces, si le damos 1 centímetro de ventaja a la tortuga, Aquiles no la alcanza jamás. Gana la tortuga, con 1 centímetro de ventaja. Como si la tortuga... Ese es Zenón de Elea. Porque el espacio es divisible al infinito. Cada centímetro puede ser dividido en medio centímetro, en un cuarto, al infinito. La divisibilidad es infinitesimal. Por lo tanto, y cada centímetro para recorrerlo determinaría un tiempo ilimitado, infinito. Eso choca con nuestros sentidos.
Pero Zenón de Lea dice, sí, pero con la mente no. ¿Y por dónde? ¿Cómo son las cosas? Como nos enseña la mente, si el espacio es divisible hasta el infinito, se tardaría un tiempo ilimitado en recorrer 1 centímetro, 1 milímetro. El movimiento no existe, pero qué pavada. Bueno, mentalmente el movimiento no existe. El tiempo es una construcción de otro tipo. Y el espacio también. Aparece Heráclito. Heráclito de Éfeso. Heráclito es muy bello, muy poético. Lo llamaban Heráclito. Todo está gobernado por el rayo. El rayo. Lo llamaban el oscuro. Heráclito el oscuro. Era oscuro, es difícil de comprender. Que nos quedan algunas frases. O también, el fuego es el padre de todas las cosas. O también, estamos en la diáspora, la guerra es el padre de todas las cosas. O también, la más conocida de todas, no podrás bañarte 2 veces en el mismo río, porque el río no es el mismo y vos tampoco. Si te bañaste ayer, vas hoy, ya sos diferente. Viviste, por ejemplo, de ayer a hoy y esas experiencias te cambiaron. Es decir, lo único que no cambia es el cambio, es como el agua. El flujo de agua uno la ve, está ahí, es un río, sí, pero cambia todo el tiempo porque es un fluir. Lo único que no cambia es el cambio, por eso es el Heráclito del oscuro. O también, y más profundamente, no llegarás nunca a los confines de tu alma, tan profundo logos tienes. Y aquí ya de pronto aparece algo que no había aparecido en los pensadores que venimos mencionando. El ser humano, el sujeto, vos, o sea, yo, nosotros, todos. No llegarás, no llegarás nunca a los confines de tu alma. Tan profundo logos tienes. Logos es, sí, hay una razón de ser, hay algo, pero es tan profundo que no lo vamos a comprender. Mientras tanto, lo que observamos es que la vida es como un fuego que todo lo destruye, pero cada vez que lo destruye lo ilumina. O que es un rayo, un relámpago, ¿no? O la guerra. El relámpago es una iluminación estridente que lo conmueve todo y todo cambia, pero el cambio permanece y vos no llegarás nunca a los confines de tu alma, tan profundo logos tienes, no vas a llegar. Y aquí sí distinguimos entre enigma y misterio. Los confines de tu alma son misteriosos. La medicina es enigmática. Vamos a dar de pensar esto. El rebote del porqué. Porque Tales dice, ¿de dónde viene todo? Del agua. Claro, pero rebote el porqué, discúlpame, pero ¿y antes del agua? Ahí no responde. Y además, y más profundamente, ¿y por qué hay? Dicen los filósofos. ¿Por qué hay ser y no más bien nada? ¿Por qué es el ente son las cosas? ¿Por qué hay cosas? ¿Por qué hay estrellas? ¿Por qué hay algo y no más bien nada? Si la nada no es, no quiero complicar, pero eso es lo que dice Parménides, el otro opuesto de Heráclito. El ser es, la nada no es, y el ser no puede no ser. Lo dejamos. Es muy complejo Parménides, pero ¿por qué hay? ¿Por qué hay ventana? ¿Por qué está el sol? ¿Por qué estoy yo? ¿Por qué está la tierra? ¿Por qué? Incluso con una vuelta más del por qué. ¿Por qué será, además?
¿En qué sentido? Eso es la filosofía. ¿Por qué, ¿por qué hay ser y por qué será que hay? Es decir, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es el sentido de todo esto? Eso es un misterio. No llegarás nunca a los confines de tu alma, tan profundo logos tienes, pero tampoco a los confines del logos universal. Hay un punto donde colapsa la razón y uno deja de entender. Uno puede avanzar hasta allí, comprendiendo el universo, su lógica, su mecánica. Hay avances, no se conocían los agujeros negros, no sé, hasta Stephen Hawking. Pero, ¿por qué será? ¿No? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Y para qué será todo esto? Tal vez para nada. ¿Será un absurdo total? Eso es la filosofía. Esa angustia frente al rebote permanente del porqué es lo que llamamos filosofía. La filosofía es una angustia de esa, que aparentemente es solamente humana. ¿Sí? Los animales no tendrían esta angustia existencial como el ser humano. Por eso se afirma que la angustia es uno de los orígenes de la filosofía. La angustia existencial, no la psíquica solamente, no las angustias materiales de que mañana no me alcance la plata, que es muy tangible y es realísima y es terrible, sino la angustia existencial de eso, porque estoy acá, ¿no? ¿Y para qué se debe? A las religiones dan una respuesta, la filosofía rebota el por qué y dice siempre, ¿por qué? La angustia. El otro origen de la filosofía es lo que se han denominado la admiración, ¿no? Tales que dice tantas cosas en el cielo y la tierra, estoy admirado y piensa, cualquiera de ellas, la admiración. Y hay un tercer origen de la filosofía. Este es un pensador contemporáneo que estoy citando, se llama Karl Jaspers, que es las situaciones límite. Yo voy por la vida tranquilamente, o no tranquilamente, en fin, sin pensar demasiado. De pronto la situación límite dice, che, pero ¿y todo esto? ¿Y esta guerra? ¿Qué hacemos? ¿No? ¿Por qué estoy acá? ¿Qué pasa? La vida y la muerte, y ahí surge la filosofía y la búsqueda y la pregunta. Finalmente, filosofar es preguntar. Estos primeros filósofos griegos, en griego sabiduría es sofos, son primeros filósofos porque no se consideraban dignos de ser sabios. Los llamaron los 7 sabios de Grecia, los primeros, pero sino en todo caso buscadores de la filosofía, filósofos, amantes, filía. Filía es un amor a la sabiduría, pero no porque se alcance, mucho menos porque se crea, que se posee. La filosofía no es una posesión, es un camino sobre el que estamos de camino. La filosofía no se captura, no es un diploma tampoco, es un camino, no termina nunca. Ese camino tiene, en tanto y en cuanto uno lo va atravesando a través de los así llamados filósofos, amantes de la sabiduría, sistemas que aventuran respuestas, modelos de pensamiento, pero que no concluyen con una respuesta final. Estos originantes de la filosofía, que como hemos visto son también generadores de los comienzos de la ciencia. Espérenme un segundito, por favor. Perdón. Abren sobre los senderos centrales de la filosofía y del pensamiento una miríada de senderos, una cantidad de posibilidades de respuesta a las preguntas fundamentales que han ido construyendo, si se quiere,
lo que se denomina civilización occidental. Por ejemplo, de este Anaxímenes surge uno, creo que lo nombré antes, y si no lo hago ahora, que se llama Leucipo. Leucipo es el que piensa primero el atomismo lógico, siglo V, quizás ya IV antes de Cristo, y uno pensó que detrás de todo hay átomos. Sí, digamos, se tardó 25 siglos después en detectar que Leucipo tenía algo de razón, que había micropartículas que lo componen todo. Entonces, la filosofía va derivando en ciencia. Empieza como pregunta, y Demócrito, ciertamente, muchas gracias, Carlos Martín, el atomismo lógico. Demócrito es el más importante de ellos. Lo que quiero decir es que hay intuiciones a través de las primeras observaciones que con el tiempo se irán verificando. Cuando Anaximandro afirma el apeiron está en la base de todo, por lo tanto hay un espacio ilimitado, está poniendo, digamos así, la mente en la llaga, por decirlo de alguna manera, de un colapso clásico de la razón. Pensemos, se llaman antinomias de la razón. Pensemos, la razón colapsa. Pensemos una hipótesis. Si el espacio termina en un lugar, no como Apeiron, si fuera limitado, detrás de eso que hay, otro espacio. Entonces no termina. Y detrás del otro que hay otro que lo contiene, un espacio contiene al otro, ¿se entiende? No, y pensemos lo contrario, es infinito el espacio, lo que dice Anaximandro, no termina nunca. No se entra que algo no termine nunca. No es propiamente humano, es un colapso de la razón, ¿cómo no termina nunca? Nunca, nunca. La razón no lo entiende y no lo entiende. Esas paradojas o aporías, así se llaman en filosofía, las aporías, o más tarde antinomias, son también la filosofía, que avanzando, o este otro, Zenón de Lea, el espacio es divisible ad infinitum, no, el movimiento no existe, es una aporía, no tiene resolución. Otra, ya más existencial, digamos, vinculada a lo humano, pero es decir, filosóficamente, matemáticamente, lógicamente, mejor dicho, lógicamente, crucial es la famosa paradoja de Epiménides, que dice lo siguiente. Dice un ateniense que todos los atenienses son mentirosos. Pensemos. Si dice la verdad, dice un ateniense que el tipo es ateniense. Todos los atenienses son mentirosos. Si dice la verdad, no puede ser, porque dijo que todos los atenienses son mentirosos y él está diciendo la verdad. Pero si dice mentira, confirma que los atenienses mienten, no tiene respuesta. La resolvió, después, si alguno continúa, la iremos viendo. Piensen en la paradoja, en la aporía de Epiménides o en la paradoja de Epiménides. La resolvió más o menos, me parece a mí, Bertrand Russell, 25 siglos después, en temas de niveles lógicos. El otro elemento que surge con el pensamiento griego es la lógica, que desarrollará como nadie y asombrosamente a posteriori Aristóteles, pero que empieza a incubarse en estos presocráticos. ¿Por qué son presocráticos? ¿Por qué se coloca la figura de Sócrates como un Cristo, como un antes de Cristo, un después de Cristo? ¿No? Lo veremos después. Pero básicamente hay un elemento que también se manifiesta en estos primeros pensadores que irá desarrollándose luego con Sócrates, que no escribió nada, y con Platón, es
la política. Estos pensadores, digamos, desarrollan un modo de pensamiento porque viven en una polis. Esto es una primera. En una polis, ¿qué es una polis? Una ciudad donde hay movimiento, donde hay viajes, donde hay ruta marítima, como digo, donde hay comercio. Cuando yo empecé comentando el hecho de que la reforma obliga, recuerdan, bajarse del caballo para pelear y después discutir en una asamblea guerrera, eso va configurando el diálogo, eso va configurando la política. ¿La política en qué sentido? En el sentido de la política como discusión. Discusión en abstracto, no, discusión sobre el botín, por ejemplo. Eso es la política. Pero discusión, no uno de arriba que dice, ¿sabe qué? El 98% del botín es mío. Y otra callás. No, vamos a discutir, pues yo estuve peleando, ¿no? Yo estuve ahí, mataron a mi amigo, yo maté a tantos tipos. Déjame, te voy a explicar por qué esta parte es mía. Eso es la política. Es la discusión sobre los intereses creados. Por eso, estos presocráticos van incubando la democracia, el gobierno del pueblo, el demos, kratos es poder, demos es pueblo, van incubando un modelo democrático justamente con esta asamblea guerrera, con el comercio, con otro elemento fundamental que surge en Libia, también en el Asia Menor, que es la moneda. La moneda es otro elemento que va configurando el origen de la filosofía. La moneda, es decir, en lugar de te cambio una vaca por 2 chanchos, qué sé yo, voy a buscar una representación, digamos así, conceptual que signifique un precio. Pero es una conceptualización, es una representación, tantos dracmas o dinares o como se lo llame. La moneda obliga a pensar en abstracto, no en los 2 chanchos que veo en la vaca. Obliga a pensar tanto, casi pitagóricamente. La moneda obliga a discutir, eso es el comercio, es el regate, es el precio. Bueno, es lo que se llama mercado. ¿Por qué se llama mercado? Porque es en el mercado donde está la discusión por el precio de la moneda. El mercado literal. Vos me das esto, tantas monedas. En simultáneo con la circulación de la moneda que proviene del reino de Libia, también en el Asia Menor, cercano a Mileto, aparece, dicho sea de paso, casi como nota al pie lo digo, la falsificación de la moneda. La moneda falsa, esto es una nota al pie, pero tener en cuenta. Se limaban las monedas que traigan de aleaciones valiosas de oro, y se quedaban con parte del oro y te daban la moneda como si valiera lo mismo que lo que estaba valiendo. Dicho sea de paso, la moneda también sirvió siempre fue falsificada, moneda falsa, parcialmente, totalmente. Pero tiene que ver con la mentira. Entonces tenemos las rutas marítimas de la filosofía, el comercio. Ayer bajé al Pireo en compañía de Aristónico, cuando así empieza Platón. Bajé del monte místico al puerto, una caminata, el diálogo como diálogo sobre los intereses creados. Así surge la política, la democracia. Y aquí hay una observación también, si se quiere, marginal, pero no hay ningún filósofo que haya sido autócrata, que haya provenido, filósofo propiamente dicho, ningún pensador que haya provenido de regímenes despóticos que no conocieron la democracia. Hay místicos, hay evangelizadores, hay dogmáticos, pero los filósofos, los que pensaron la ciencia desde el punto de vista filosófico, esta es una observación que podemos discutir, bastante discutible, etc. Pero para hacerlo menos discutible, el modelo autoritario descree la filosofía. El modelo democrático invoca a la filosofía, convoca el diálogo.
Pero no el diálogo en la Torre de Marfil. Si es en la Torre de Marfil no es propiamente filosófico, pero sí el diálogo sobre la cosa pública. La filosofía es una discusión sobre la cosa pública, que después más tarde, después vamos a pasar por los sofistas, que sigan esta ruta. La cosa pública es la red pública, bueno, o la democracia y el diálogo. Ahora, el diálogo difiere, vamos ingresando al mundo, de lo filosófico se está incubando en el siglo VI a.C., se va a consagrar en el siglo V a.C., el diálogo requiere de una lógica. Dialogar no es decir cualquier cosa, es decir, otro punto central, dialogar no es opinar. Opinar se dice doxa en griego, opinión. La opinión no tiene fundamento. La opinión tiene que ver con creencias, con suposiciones. Siempre un ejemplo que es un poco burdo, futbolístico, perdón. Pero yo opino que el Club Atlético Independiente es el mejor del mundo. Y no lo fundamento. Hace un tiempo fui a la cancha del Real Madrid y decía Rey de Copas. Y yo digo, no, Rey de Copas es Independiente. Si entramos a fundamentar, Real Madrid tiene más copas, pero yo estoy opinando. La opinión es legítima, pero antecede a la fundamentación, a la lógica, a la observación y al argumento. La filosofía realmente, en tanto filosofía va a las cosas mismas, si va a las opiniones, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Es un juego catártico a veces la opinión, o previo a la posibilidad de fundamentación. Bueno, yo a la opinión, y esto es personal, lo llamo noticia deseada. Noticia deseada es aquella opinión que se sostiene antes de tener evidencia. Es decir, no sé quién mató a tal o cual señor, opino tal cosa. No está la evidencia, opinás tal cosa. La noticia deseás que fuera así. Tal vez no sea así. O sí. La filosofía lo que hace es postergar a la opinión a un segundo plano de lo analítico o a un plano previo a lo lógico en función de la observación, de la corroboración, de la verificación y del diálogo argumental. Es decir, no se puede filosofar sin lógica, sin un sistema de pensamiento. Y son pensamientos muy complejos. Reivindico yo acá, siempre lo dice, la figura de este Anaximandro. Imagino un tipo con una túnica ahí caminando y es el primer tipo que dice, este universo no tiene fin. Y ahí colapsa la razón. Sin embargo, parece que tuviera razón. Se llama Apeiron, pero no solamente dijo eso, sino que dijo, no tiene fin, pero es inteligible, se puede entender y todo está conectado. Dijo eso, pensó eso. No lo dijo, lo fundamentó así como Tales fundamentó su teorema. Los fundamentos de Tales son extraordinarios para el teorema de Tales, se verifican. Es decir, la lógica permite verificar el teorema y el teorema de Pitágoras se verifica. No es una opinión, no es que el tipo dijo, yo pienso, voy a denunciar una opinión. Los ángulos interiores de un triángulo suman 180 grados. No, eso no es una opinión. Y otro elemento a pensar, desde Pitágoras, Tales y todos estos sujetos, señores, geniales. Si desapareciera la raza humana, los ángulos interiores de los triángulos seguirían sumando 180 grados. El concepto de triángulo es indiscutible y tiene como una verdad perenne, eterna. Eso es un triángulo. Y el cuadrado de la hipotenusa será siendo igual a la suma al cuadrado de los catetos. Y es así, es decir, que estos primeros, filósofos, llamémoslo, Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Pitágoras, Heráclito es una suerte de filósofo poeta, pero muy sugerente. Nietzsche es un apasionado de Heráclito, en fin. Un
filósofo poeta, también lo llamaban Heráclito el adivinador. Estos son fundadores de a ver, conquistadores, adelantados, tal vez ese sea el término, adelantados, que pusieron una pica en Flandes sobre lo que sería la democracia, el diálogo y la ciencia. No es poco, es todo. Eso, la democracia, la filosofía, la ciencia, eso se juega, y esto es una derivación política quizá contemporánea, entre muchas confrontaciones entre el oscurantismo, el pensamiento mágico, el despotismo, y por el contrario la ciencia, la razonabilidad y la racionalidad, las luces de la razón, adelantado, Jorge, sí, adelantado, ¿no? Cosa adelantada. Pero se siguen, aquellas posiciones primigenias se siguen jugando hoy en día. Las guerras del Peloponeso, entre, bueno, por ejemplo, las guerras médicas entre los griegos y los persas, eran ya una guerra entre cierta forma de concepción del mundo, democrática más bien, y los persas que tenían una forma más bien autocrática, eh, verticalista. Cuenta Hesíodo que en una de las grandes batallas, los griegos, los atenienses, los del Ática, estaban siendo acorralados por los persas. Retrocedían y retrocedían. Y uno grita, Talasa, Talasa es el mar, dicho sea de paso. Talasa, Talasa. Y llegan hasta la orilla del mar, y el mar les da una fuerza, y se reencuentran con la fuerza, y vencieron los atenienses. Bueno, es un poco místico, pero sin embargo, lo marítimo, es decir, la posibilidad de encontrar nuevos mundos, de esos enigmas de la naturaleza, ¿no? Esa fuerza está también detrás de la filosofía, ¿no? Hay algo, eso yo les comentaba que estos filósofos, primeros filósofos, así, Tales, Anaximandro y Anaxímenes, Pitágoras, Empédocles, etc., todos ellos participan de algo que también algunos han denominado energía, una energía que deriva en pensamiento, ¿no? Algo que confluye en esas penínsulas, la Itálica, el Asia Menor, la península Egea, el mar Egeo, el océano mar, etc., abriendo el mundo. El mundo no se cierra, se abre, y el mundo es un espacio de diálogo. De diálogo que puede ser de confrontación, pero de diálogo argumental. Sin diálogo, el mundo termina oscureciéndose, cerrándose, termina, bueno, perdiéndose en esa oscuridad y en el despotismo y en la autocracia. Pero la filosofía existe y la democracia todavía también. Ahora vamos al diálogo. Gracias.